Bueno, Ángel, ¿nos explica lo que ha sido la acción política de hoy? Pues hemos puesto físicamente una bandera negra en la playa de San Lucas, en la playa de la Calzada, dentro de la campaña Banderas Negras de Cádiz. Entonces la campaña Banderas Negras es una campaña de ecologistas de nación que lleva ya 13 años y que se hace en todo el Estado español, en el litoral, pero se hace de abajo arriba. Cada grupo local evalúa el estado de las playas de su municipio. Después se hacen informes locales y esos informes se sintetizan en informes provinciales, autonómicos y después estatales o nacionales, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo una campaña y un informe a nivel local. Y entonces hemos dado a la playa de San Lucas, a la playa urbana, una bandera negra. Es una denuncia fundamentalmente por la mala depuración de las aguas residuales, por los vertidos de aguas residuales que se hacen. Por una parte directamente a la playa y por otra parte al río, por una tubería, un emisario de 700 metros que echa a la canal del río, pues echa la mayor parte de las aguas que pasan previamente por la depuradora municipal. La depuradora funciona muy mal, funcionaba pésimamente, sería la valoración, ¿no? Esta valoración se hace en base a unos datos oficiales de análisis independiente que realiza la Consejería de Medio Ambiente. A lo largo del año ha hecho 24 análisis correspondientes al 2010 y nosotros tenemos acceso, lo hemos pedido y nos lo han dado porque es obligatorio por la ley de acceso a la información medioambiental que cualquier ciudadano o asociación o partido, si pide esos datos, se los tienen que suministrar los organismos públicos que los tengan. Entonces, bueno, el caso importante es que los datos de las analíticas indican que la depuradora mal depura, no depura a menos del 50% del mínimo legal. La contaminación orgánica urbana que producimos en nuestras casas, el pipí, la caca y tal, ¿no? La turbiedad, la depura entre 1/3 y la mitad, muchísimo menos de lo que legalmente debería hacerlo. Y el agua técnicamente residual, pues la vierte de manera continua a la canal del río. Entonces eso es un grave atentado ecológico a un estuario que ya de por sí está muy degradado ecológicamente, como nos dicen los informes científicos que recientemente se han conocido y que se han venido haciendo a lo largo de los últimos 2 o 3 años, ¿no? Informes muy rigurosos que hacen que el estuario del Guadalquivir sea uno de los mejor conocidos, y que indican que este estuario está en una situación de colapso ambiental, de deterioro ecológico grave, lo cual no solo afecta a la biodiversidad, sino afecta a los recursos pesqueros que han venido disminuyendo de manera muy importante en las últimas décadas y sobre todo últimos años, ¿no? Entonces el Ayuntamiento de San Lucas está contribuyendo a ese deterioro al verter enormes cantidades de aguas residuales, concretamente aproximadamente del orden de 5 millones de metros cúbicos, 5 hectómetros cúbicos, 5.000 millones de litros de agua residual casi sin depurar a la canal del río, ¿no? Y eso es lo que denunciamos, ¿no? Además eso está ligado también a la privatización del ciclo integral del agua, que la realiza una empresa multinacional, Aqualia, una empresa de un enorme poder, que lleva más del servicio del agua desde más de 800 municipios, 13 millones de habitantes, y que ya está presente en 8 o 10 países, además de España, ¿no? En Portugal, en Polonia, en Marruecos, en Argelia, es una multinacional, ¿no? Y que por los datos que tenemos, pues esta multinacional pues lleva ya 15 años en San Lucas cobrando excesivamente por sus servicios, un sobrecoste, tan inflado los servicios que ha hecho y se ha llevado un montón de dinero público de los sanluqueños y ha originado un déficit muy importante en las arcas de los sanluqueños, del ayuntamiento, que es de todos los sanluqueños, ¿no? Y que ahora ha conseguido, a base de millones, que se privatice totalmente el agua en San Lucas. Ahora es Aqualia la que compra el agua y se la vende a los sanluqueños y hacen negocio.
Lo que parecía que era cuando se hacía públicamente deficitario, ahora se convierte en un negocio que Aqualia ha demostrado con informes económicos que produce unos grandes beneficios. Y ha estado dispuesta a pujar por ese servicio con otra empresa, con Aguas de Barcelona, y a dar 16,5 millones de euros por asegurarse la exclusiva de ese servicio en Sanlúcar, de la explotación del agua en Sanlúcar durante los próximos 25 años, ¿no? Entonces denunciamos las dos cosas que están directamente relacionadas, ¿no? Por una parte, la infracción de leyes medioambientales y el deterioro ecológico de las playas y del estuario del Guadalquivir, y por otra parte la privatización del servicio del agua, que está haciendo que desviemos los dineros públicos, los dineros de los sanluqueños al negocio de una compañía privada, y el deterioro del servicio. Ángel, ¿y nos puede resumir el informe de la situación del estuario? Sí, bueno, esencialmente el informe dice que el estuario se ha degradado mucho en las últimas décadas, ha ido progresivamente degradándose y fundamentalmente en la última década. Como factor fundamental de degradación es la reducción de los caudales de agua dulce que llegan al estuario a través de la presa de Alcalá, ¿no? Esos caudales están muy por debajo de los que serían imprescindibles, el mínimo que mantendría una salud ecológica del estuario. Para que el estuario funcione ecológicamente, tiene que mezclarse el agua salada con el agua dulce. Entonces, en las últimas décadas ha ido progresivamente llegando cada vez menos agua dulce. ¿Por qué razón? Porque el agua se la llevaba a la agricultura, en menor medida el consumo urbano, en las viviendas de todo tipo, el boom urbanístico, que también ha aumentado mucho el consumo, pero sobre todo la agricultura del regadío, el olivar, el arrozal, en toda Andalucía, que se lleva el 80% del agua. Ha crecido enormemente en las últimas décadas el consumo de agua y se ha detraído al ecosistema del estuario. Y entonces el ecosistema del estuario está fundamentalmente enfermo por falta de agua dulce. Además de ese factor, otro factor que dice el informe es la reducción de los llanos mareales que retenían la turbiedad, las partículas en suspensión, las atrapaban y fertilizaban esos llanos mareales, que se han reducido muchísimo y ahora esa turbiedad se va al estuario. Y otra razón que también dice el informe es la contaminación cada vez mayor que llega al río y al estuario. Tengamos en cuenta que localidades como Trebujena, como Chipiona, no tienen depuradora y están infringiendo la legalidad desde hace 10 años, la legalidad europea, la legalidad del Estado español, la legalidad andaluza. No depuran nada las aguas residuales, no tienen ni siquiera infraestructura. Y en Sanlúcar ya vemos que el deterioro es manifiesto y que es como si una población de 40.000 habitantes vertiera todas sus aguas residuales sin depurar, ¿no? Toda esa carga orgánica al río supone un sobreconsumo de oxígeno, y el poco oxígeno que hay, ya porque el estuario está deteriorado por un exceso de turbiedad que se produce por falta de agua dulce, pues ese poco oxígeno es consumido para biodegradar la materia orgánica, la contaminación orgánica que producen todos estos municipios, multitud de empresas, con lo cual el agua del río queda sin producción porque no entra la luz, y además con un sobreconsumo de oxígeno que llega en muchas fechas a convertir el estuario en un medio totalmente sin oxígeno y con exceso de CO2, de anhídrido carbónico, dióxido de carbono, lo cual supone la mortandad de la mayor parte de los organismos y la creación de un ecosistema de microbios que funcionan fermentativamente, que producen toxinas, que producen gases tóxicos como anhídrido sulfúrico, sulfuroso, que producen amoníaco. Todo esto está conduciendo a la degradación muy grave del estuario y a la reducción, consideran y esto es muy importante, consideran los autores del informe que esta degradación es la principal razón
de la baja de la productividad pesquera del Golfo de Cádiz. Con la principal causa. Pues muchas gracias, Ángel, por tu explicación.